Muy buenas noches, el Dios del cielo les bendiga. Es una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Vamos a comenzar con una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de poder estar reunidos para invocar tu nombre, Señor, y tratar de nutrirnos con tu sabiduría. Te pedimos en este momento, Señor, que derrames espíritu de sabiduría y revelación sobre nosotros, para que tu palabra, Señor, entre en cada uno de nuestros corazones y germine, llevando la semilla, Señor, a cada uno de los que nos rodean. Padre, te pedimos la bendición de cada uno de los hermanos que estamos presentes y aquellos que no nos acompañan, para que seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras vidas, quien nos dirija por caminos de justicia, Señor. Que volvamos a la senda antigua y podamos proclamar tu nombre, Señor, en cada uno de nuestros actos. Padre, permite que esta noche sea de regocijo para nuestra alma, que podamos, Señor, bendecir tu nombre y dar cuenta de que te hemos conocido, Señor. Permite que cada día podamos ser transformados, Señor, y que la obra que tú has iniciado en nuestra vida pueda culminar, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Te pedimos que bendigas a Edwin, Señor, de manera especial, que obres en su salud, Padre, permitiendo que conforme a lo que tú tengas, Señor, preparado para él pueda afrontar con alegría, Señor, y con agradecimiento cualquiera que sea tu voluntad, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos nueva vez y bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos porque tú eres digno, Padre. Amén. Bien, amén. Hoy vamos a comenzar un estudio nuevo. Vamos todos a Éxodo, capítulo 15. Ese va a ser el texto clave en este estudio. Éxodo 15:26. El contexto es ahí que Israel había salido de Egipto con mano poderosa. Ellos habían cruzado el Mar Rojo y ya ellos habían caminado un poquito por el desierto hasta se habían rebelado contra el Señor. Entonces vamos a ver lo que el Señor dice en ese contexto. En Éxodo 15:26 dice, y dijo, o sea, Dios dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Fíjense qué promesa hace Dios aquí. Él dice, yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa en el hebreo, el que sana, el que cura. Amén. Pero él dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y eso habla de obediencia, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Amén. Entonces, hacer su voluntad, lo que él nos manda, demanda. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Entonces ahí Dios promete ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso no significa que si estamos enfermos es porque hemos desobedecido a Dios, porque andamos en rebeldía. No, creo que si estamos enfermos, debemos orar al Señor de manera persistente y Él a su tiempo, Él hará misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Porque esa es su voluntad, como lo veremos en breve. Esta verdad tiene mucha importancia, tanta importancia como cualquier otra verdad que hayamos compartido. Recuerde la palabra de Cristo en Juan 8:32. Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, según Cristo, lo que nos liberta, lo que nos hace libre,
es el conocimiento de la verdad. Amén. Y esta es una verdad muy importante la que estamos compartiendo, la cual nos va a traer liberación a nuestra vida. Vamos a aprender este tema sobre las enfermedades. Y el tema es: los cristianos se enferman. Los cristianos no estamos exentos de enfermedades. Nosotros también somos de carne y hueso. Nosotros también tenemos un cuerpo físico, biológico, un cuerpo que puede captar virus. Amén. Entonces nosotros somos de carne y hueso y por tanto podemos enfermarnos. Y eso no tiene nada que ver con que hemos pecado. No, no, no. Aunque vamos a ver en este estudio que hay tres tipos de enfermedades. Es lo que la Biblia revela. Hay enfermedades que son causadas por Satanás a través de sus demonios. Hay enfermedades naturales y hay enfermedades por el pecado, o sea, por el pecado que mora en nosotros, por causa de ese pecado innato que hay en nosotros, ese pecado que heredamos de Adán. Amén. Vamos a ver esa verdad en este estudio, que espero que sea de 2 a 3 clases lo más. Yo he oído, lo he presenciado a cristianos que hasta por un virus de gripe que le está dando, yo lo he presenciado, lo he visto reprendiendo al diablo, porque según ellos esa enfermedad son demonios de enfermedades, según ellos. Entonces nosotros, al estudiar esta verdad, vamos a recibir liberación en esa área, porque vamos a determinar cuando una enfermedad es causada por demonios, cuando una enfermedad es natural o cuando es la enfermedad que es ocasionada por el pecado que mora en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos salud. Dios quiere que nosotros gocemos de salud, estemos sanos. Y eso es algo que la Biblia revela con mucha claridad. Por ejemplo, en Tercera de Juan, escuchen, Tercera de Juan, versículo 2, Tercera de Juan 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos salud. Amén. Y yo sé que Él a su tiempo, Él va a hacer el milagro. Amén. Lo único es mantenernos firmes en oración. Amén. Y seguir su camino. Él a su tiempo va a hacer ese milagro de sanidad. No importa la enfermedad que sea. Para Dios todo es fácil, todo es posible para Dios. Amén. Para Dios no hay ninguna enfermedad que pueda resistirlo. Amén. Entonces, a su tiempo Dios va a hacer ese milagro que tú y yo esperamos. Amén. Amén. En el Salmo 107, versículo 20, dice que Dios envió su palabra y los sanó, hablando de su pueblo en el Antiguo Testamento, y los libró de su ruina. También cuando Dios los sacó de Egipto, dice en el Salmo 105, 37, dice: los sacó con plata y oro. Dios sacó al pueblo con riqueza. Dios despojó, el pueblo de Dios despojó a los egipcios. Ellos salieron con plata y oro. Pero dice también: y no hubo en sus tribus enfermo. Amén. Dios los sanó. No hubo enfermo entre ellos. Y no se registra ningún tipo de enfermedad en Israel en el desierto. ¿Ustedes sabían eso? ¿Habían analizado eso?
No se registra ningún tipo de enfermedad entre ellos. Pero aquí dice la razón, dice, no hubo en sus tribus enfermo. Dios sanó al pueblo. Eso es una figura de Sión. La Biblia dice que aquellos que moren en Sión no dirán estoy enfermo. Eso está en Isaías 33. Vamos a leer ese pasaje, Pris o Zuleika, Isaías 33, hablando el Señor de aquellos que van a morar en Sión, la Jerusalén celestial. Isaías 33, 24, Pris, Dice Zule. así, no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Amén. Entonces los moradores de Sión, aquellos que habitan en Sión, no van a experimentar enfermedades. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. Dios promete darnos salud y eso lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. Dios promete traer sanidad sobre nosotros. Amén. Una promesa de Malaquías 4:2 y eso lo veremos más adelante, pero se los adelanto. Ahí dice que Dios en sus alas traerá sanidad a nuestras vidas. Amén. Sanidad, salud plena. Y eso es lo que nos aguarda. Amén. Entonces, según la escritura, las enfermedades generalmente son físicas. Esa es la generalidad. La mayoría de las enfermedades que vemos en la Biblia eran enfermedades físicas, pero también hay excepciones, porque vemos que también hay enfermedades causadas por Satanás y sus demonios, y también enfermedad por el pecado. Amén. Vamos a ver en esta noche ejemplo de enfermedad causada por espíritus inmundos. Vamos a leer, Pris, tú vas a leer Mateo 9, 32 y 33. Luego Zuleika va a leer Lucas 11, 14. Amén. Si era 32 y 33 varón. Sí, Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. amén. Entonces aquí vemos que Jesús sanó a una persona que tenía una enfermedad, una mudez, no podía hablar, causada por espíritus inmundos. Eso es una verdad que no podemos negar. No podemos negar nada de lo que la escritura revela. Sí hay enfermedades causadas por Satanás a través de sus demonios. Los demonios son como los perritos de Satanás. Un ángel caído es millones de veces más grande que un demonio. Un ángel caído. Entonces, eh, vemos esta verdad aquí. Dice que echado fuera el demonio, el mudo habló. O sea que esa mudez era causada por ese demonio que estaba en él. Pero dice algo interesante, hablando de este mismo caso, en Lucas 11, versículo 14, Zuleika o Pris. Lucas 11, 14. Dice así, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Miren qué revelación hay aquí. Y esto es muy importante. Aquí dice, aquí habla de un demonio que era mudo. O sea, el demonio era mudo. Lo que significa que hay demonio de mudez.
así como hay demonios de ceguera, demonios que llevan a las personas a cometer actos de inmoralidad. Eso es una realidad y es algo que lo vemos en la Biblia. En una clase que compartimos, veíamos que en Oseas dice, por ejemplo, que la inmoralidad sexual es un demonio también, no solamente una obra de la carne. Entonces, asimismo hay también demonio de mudez, demonio mudo. ¿Y qué sucede cuando un demonio de eso entra en una persona? Operan lo que ellos son. Si son mudos, la persona queda muda. Eso es lo que vemos. Entonces, el demonio aquí era mudo, o sea, hay demonio de mudez. Así como hay también demonios de locura y de toda clase de inmoralidad. Es decir, de lascivia, adulterio, homosexualidad. Detrás de la homosexualidad es obvio que hay espíritus inmundos. Ese es de las actividades pecaminosas más abominables a los ojos de Dios. Ese tipo de inmoralidad, la homosexualidad. También el lesbianismo, que es lo mismo pero entre mujeres. La homosexualidad es entre hombres, el lesbianismo es la misma actividad pero entre mujeres. Y toda inmundicia. Y esos espíritus inmundos, cuando entran en los cuerpos, experimentan y sienten placeres. Amén. Entonces, vamos a ver otros ejemplos de personas que estaban enfermas por causa de demonios. En Mateo 12, versículo 22, Pris, tú vas a leer para que lo tenga ahí. Lucas 13, del 10 al 16. Lucas 13, 10 al 16. Dice Mateo 12, 22. Entonces fue traído a Jesús, a Jesús, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Inmediatamente Cristo expulsó ese espíritu inmundo. Este hombre ciego y mudo veía y hablaba. Amén. La palabra endemoniado en griego es daimonizomai, daimonizomai, y significa estar poseído por un demonio. Eso es lo que significa endemoniado, estar poseído por un demonio o actuar bajo el control de un demonio. Esto significa que ese hombre estaba siendo dominado o controlado por un demonio ciego y mudo. Ese demonio era ciego y mudo. Y ese hombre estaba controlado por ese espíritu. Recuerden que esos espíritus son más fuertes que nosotros. La Biblia lo dice. Son más fuertes que nosotros. Lo que pasa es que el Señor nos protege, nos guarda, nos libra y no permite que nos hagan daño. Pero ellos son más fuertes que nosotros, son espíritus. Amén. Vamos a ver qué dice Lucas 13, del 10 al 16, Pris. Dice así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo, Hipócrita,
Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Amén. Aquí este relato se refiere a una mujer que estaba encorvada. O sea, ella andaba jorobada, pero no algo natural. Eran demonios, espíritus que le estaban causando a ella esa dolencia, ese mal. El versículo 16 dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Esa mujer llevaba 18 años atada por el enemigo. O sea que esa enfermedad era causada por Satanás. Amén. Pero vino el libertador, el sanador, y la libertó de esa enfermedad. Amén. Amén. El Señor es maravilloso. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de esta verdad, pero creo que con esos basta. Amén. Ustedes, en la medida que estudien la Escritura, se van a ir dando cuenta. Vamos a ver ahora ejemplos de enfermedades naturales. Y vamos a leer Juan 9, el Evangelio de Juan, capítulo 9, del 1 al 7, si Zuleika pudiera leerlo, y Pris va a leer Hechos 3, del 1 al 8. Amén. Juan 9, del 1 al 7, Zuleika, y Pris va a Amén, leer. varón. Dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Amén, amén. Este es el relato del joven ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús dice que no. Él nació así para que Dios fuera glorificado en él por medio de Cristo. Amén, a través del milagro. Entonces, este es un ejemplo de enfermedad natural. Él era ciego de nacimiento. Ahí no había influencia de espíritus. Es algo natural. Él nació ciego de nacimiento. Jesús dice en el versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé. A un endemoniado Jesús nunca le decía así. Él lo sanaba y reprendía el demonio ahí mismo. Pero a este, él le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y dice que él regresó viendo. Amén. Este es un buen ejemplo de enfermedades naturales, esa ceguera de nacimiento. Vemos otro caso en Hechos 3, del 1 al 8, Pris. Dice así, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos.
Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Saben qué tiempo tenía este hombre ciego? Este hombre cojo, así enfermo. De nacimiento. Según Hechos 4:22, dice que tenía más de 40 años con ese problema. O sea, más de 40 años porque él nació ciego. Él nació así. La Biblia dice que desde el vientre de su madre, él era cojo. Y él tenía más de 40 años así en esa condición. Una enfermedad natural. Y aquí vemos que Dios a través de los apóstoles sanó a este hombre de esa enfermedad. Amén. Dios se glorificó. El libro de Hechos contiene muchos ejemplos. Si ustedes leen, por ejemplo, en Hechos 14, ahí Pablo sanó también a una persona que era cojo de nacimiento, en Hechos 14, en uno de sus versículos. Pero vamos a ver ahora enfermedades causadas por el pecado. En el Salmo 32, del 3 al 5, Salmo 32, 3 al 5, si pudiera leerlo, please. Dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah. Aquí vemos a David que se enfermó como consecuencia de su falla. Recuerdan con Urías y Betsabé. Él dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. O sea, mientras él no había confesado su pecado, porque el Señor lo perdonó desde que él fue visitado por Natán el profeta y él confesó su pecado, él reconoció su falla y Dios lo restauró. Entonces David aquí tenía problemas, dice que se envejecieron sus huesos. Dicen algunos comentaristas que él sufrió de osteoporosis, porque el pecado nos carcome. Amén. Entonces, pero vean la bondad de Dios, la misericordia de Dios. También dice en el versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Dios es bueno y misericordioso. Entonces, cuando fallamos, la clave es pedir perdón a nuestro Dios, humillarnos ante Él. David dice, se envejecieron mis huesos. En el hebreo, este verbo es balá, balá, y significa fallar, por implicación, desgastar, decaer, significa consumirse, gastarse. Todo eso experimentó David. El Salmo 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Nada hay sano en mi carne, dice el salmista, a causa de su pecado. Amén. El Salmo 41:4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Amén. Entonces hay enfermedades causadas por el pecado. Vamos a leer unos versículos en Números 12, Pris, del 2 al 11. Luego Zuleika va a leer Juan 5, del 5 al 9, del 5 al 9. Amén. Dice así. Y dijeron,
Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces aquí vemos la consecuencia que tuvo que afrontar María y Aarón por levantarse contra Moisés, que era levantarse contra el Señor mismo. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado de ellos? ¿Cuál fue la consecuencia? Aquí vemos en el versículo 10, y he aquí que María estaba leprosa como Como la la nieve, nieve. y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa, una lepra causada por su rebelión contra Moisés, su pecado. Y dijo a Aarón, a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, ya ahí llevamos varios ejemplos de enfermedades causadas por el pecado. En Juan 5 del 5 al 9, vamos a leer ahí unos versos, del 5 al 9. Dice así. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén, amén, amén. Vemos una sanidad aquí, ¿verdad? De un hombre que tenía 38 años enfermo. Él estaba postrado en el estanque de Bethesda, porque había una cabala ahí en ese entonces. Y es que ellos decían que de tiempo en tiempo descendía un ángel al estanque, y el enfermo que lograba llegar primero al estanque quedaba sanado. Entonces ahí ya hacían una multitud grande de enfermos, pero Cristo viene, se acerca a este hombre ya que llevaba 38 años enfermo, y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Él fue sanado. Pero si vamos al versículo 14, Zuleika, ahí mismo, versículo 14, Juan 5:14, ahí encontramos una revelación de la causa por la cual este hombre estaba enfermo. Después le halló Versículo, Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. o sea, esta enfermedad era por el pecado. Por eso Jesús le dice, no peques más.
no vuelva a hacer lo mismo para que no te venga alguna cosa peor. Yo recuerdo allá en La Vega, hay una persona eh, de estos que son rebeldes con sus padres. Y el caso es que esa persona, yo recuerdo, yo supe eso, lo que le voy a decir, él le dio una estocada a su mamá, una puñalada. Y ¿saben qué? Él perdió el juicio y andaba por las calles, ya ustedes saben. Eso fue por causa de ese pecado contra su mamá. Amén. Entonces ya vimos que hay tres tipos de enfermedades. Enfermedades causadas por Satanás, enfermedades naturales y enfermedades por causa del pecado. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a verlo hoy mismo. Vamos a desarrollar esta parte aquí, y es que los hombres de Dios se enfermaban. Los hombres de Dios se enfermaban. Vamos a leer Segundo de Reyes, Pris, Segundo de Reyes 13:14, y ahí mismo vas a leer Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Zuleika va a leer, Zuleika va a leer Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Amén. Dice así. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, caro de Israel y su gente de a caballo. Me imagino que ustedes han leído acerca de Eliseo, ¿verdad? La historia de este gran profeta. Él fue el sucesor de Elías, un profeta que fue usado por Dios de una manera muy poderosa y muy gloriosa. A través de este hombre, Dios hizo milagros, cosas extraordinarias. Un hombre de Dios, un ungido de Dios. Este hombre fue el que recibió la doble porción del Espíritu de Dios. Recuerdan, en Segundo de Reyes 2 lo dice. Pero dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Entonces los hombres de Dios se enferman, ¿verdad? Se enferman los hombres de Dios. Vamos a leer ahí mismo acerca de el rey más piadoso de Judá, capítulo 20, versículo 1, Pris. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Amén. Aquí está hablando de Ezequías, el rey más glorioso de Judá, un hombre piadoso, temeroso de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre grande en el reino de Dios. Pero dice, Ezequías cayó enfermo de muerte. Son enfermedades naturales, las que obviamente. Amén. ¿Qué dice segundo de Crónicas 16:12? Zuleika, y tú, Pris, vas a leer Filipenses 2 del 25 al 27. Dice Segundo de así. Crónicas. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Amén. Aquí estamos viendo hombres de Dios. Asa fue un rey piadoso también. Fue un rey que caminó con Dios. Tuvo fallas, pero fue un rey de quien se dice, la Biblia dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Amén. Y él, Asa enfermó gravemente de los pies. Enfermó gravemente de los pies. No sabemos si era disipela
no sabemos, pero dice enfermó gravemente de los pies, este rey de Dios. Vamos a leer en el Nuevo Testamento ejemplos también de esto. Pris, Filipenses 2, 25 al 27, y Zuleika va a leer Primera de Timoteo 5, 23. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Amén. Aquí está hablando de un colaborador del apóstol Pablo. Probablemente él era el pastor de la iglesia de Colosas, la iglesia de los colosenses. En Colosenses 1, él es mencionado con el nombre de Epafras, que es como Epafrodito, se deriva de Epafras. Se cree que es la misma persona. Pero aquí dice que este hombre se enfermó también. Amén. Dice que estuvo gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este colaborador de Pablo. En verdad estuvo enfermo a punto de morir. Un cristiano del siglo I. Amén. Vamos a leer acerca de Timoteo. Timoteo, el colaborador más destacado de Pablo, el sucesor de Pablo. Primera de Timoteo 5:23, Zuleika. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oh, aquí vemos que Timoteo tenía frecuentes enfermedades y también tenía problema del estómago, problemas gástricos. Entonces, hermanos, estas enseñanzas traen liberación. Jamás pensemos que si estamos padeciendo alguna enfermedad, es porque hemos fallado, quizá no. Son enfermedades naturales que Dios las ha permitido por un tiempo en nosotros para él cumplir un propósito determinado. Vamos a leer, Pris, ahí mismo, 2 de Timoteo 4:20, y vamos a cerrar, Zuleika va a leer Gálatas 4:13. Dice así. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mileto era otro colaborador de Pablo. Recuerden que Pablo tenía muchos colaboradores. Era un ministerio muy amplio del apóstol Pablo. Fue un ministerio a los gentiles. Dios usó a Pablo en un campo mucho más amplio que a los demás apóstoles. Él es el apóstol de las naciones. Es la misma palabra que gentiles, naciones. Amén. Entonces, este colaborador también estaba enfermo, Trófimo. El apóstol Pablo también padecía enfermedades. En Gálatas 4:13, Dice así, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. entonces Pablo tenía una enfermedad. En las Américas dice, en la Biblia de las Américas dice, por causa de una enfermedad física, Pablo tenía también problemas de salud. Amén. Entonces, hermanos, los cristianos se enferman también. Amén. Entonces, no nos acongojemos, sigamos orando que a su tiempo el Señor hará el milagro en cada uno de nosotros. Amén. Yo recuerdo un pastor que dijo
que él había hablado con un médico, había tenido una entrevista, y el médico le dijo que en el mundo no hay ni siquiera una sola persona que goce de perfecto estado de salud, aunque sea la gripe le da. Amén. Entonces, vimos que las enfermedades pueden ser físicas, espirituales o por el pecado. Amén. Y vimos también que los hombres de Dios se enfermaban, pero vimos también que Dios quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Amén. Entonces, vamos a culminar con una oración, Grisniova, una oración a cargo de Grisniova. Sí. Amado Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias Señor por tu palabra en esta noche tan edificadora que nos enseñó tanto, Señor, cosas que nosotros a lo mejor no teníamos el conocimiento y que nos enseñan, Padre amado, a que debemos, Señor, vivir en corrección y en tu guía y vivir conforme a tu voluntad. Señor, esta noche aprendimos mucho. De hecho, yo presté mucha atención porque me interesó bastante porque no sabía, Señor, esos tipos de enfermedades, eh, las enfermedades provocadas por el pecado. No tenía idea tampoco de las enfermedades causadas por Satanás. Gracias, Señor, porque entendí que tu poder nos da fortaleza, Señor, y que también nos da el discernimiento. Te pedimos que nos dé ese discernimiento, Señor, para vivir apartado del pecado, para vivir, Señor, en tu perfecta voluntad, en tu guía, Señor, y para que tú, Señor, nos dé esa sanidad, Señor, que solo tú puedes dar. Evita, Padre, que cualquier obra del enemigo quiera levantarse, Señor, con nuestros hogares, nuestras familias, nuestra salud, nuestras vidas, Señor. Y danos esa paz y esa libertad que solo tú puedes dar. Gracias te damos por esta noche, Señor. Guárdanos y bendice a cada uno de los hermanos conectados. Bendice sus hogares, Señor. Bendice sus familias, Señor. Y danos sanidad, Señor. Y enséñanos a vivir, Señor, en obediencia. Te lo pedimos en el nombre poderoso, Señor, de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, a Amén. partir de hoy le voy a pedir un favor y es que hagan un breve comentario de la clase. ¿Qué le pareció la clase? ¿Qué aprendieron? Puede ser 2 líneas, porque eso les sirve también para que aquellos que no están participando puedan motivarse también al ver de qué estamos compartiendo. Amén. Entonces, hermanos, Dios les Por bendiga y les guarde. permiso, mal, disculpa, por el grupo de WhatsApp, ¿será el comentario ok, Sí, en que el falta? mismo grupo, en Ah, el ok, mismo grupo. está Sí. bien. Dios les bendiga y les guarde y tengan una feliz noche. Amén. Igual, bendiciones Amén. para Dios te todos. bendiga. Amén.